Este video comenzó con una reserva de hotel hecha desde el teléfono. Unos minutos antes de llegar, buscábamos simplemente el alojamiento más barato que encontramos cerca del Escorial. Era de noche y estábamos cansados. Terrible, el lugar es monumental. Y no investigamos mucho. Lo que no sabíamos era que el hotel estaba adentro de uno de los lugares más monumentales, extraños y polémicos de España. Quédate hasta el final porque lo que vas a ver es de lo más impresionante que hayas visto en el canal. Ese fin de semana habíamos viajado en coche desde Málaga hasta Madrid. La idea original era visitar el Escorial y al volver el domingo pasar por el Palacio de Aranjuez. Para evitar entrar y salir del centro de Madrid decidimos dormir en algún lugar cercano al Escorial. Abrimos Booking, ordenamos por precio y reservamos una hospedería que parecía tranquila y bastante aislada. La reserva la hicimos prácticamente sobre la marcha, no miramos demasiado el mapa y tampoco investigamos qué había alrededor. Mientras avanzábamos por esa carretera oscura, empezamos a sospechar que no habíamos reservado un hotel convencional. Estamos ahora en una de las habitaciones de la hospedería. Esta supuestamente es una habitación superior que nos dieron porque no tenían otra. La vista que tiene del entorno del lugar es muy muy linda. La hospedería está manejada por una congregación de monjes benedictinos desde el momento en que se creó. Llegamos completamente de noche. No se veía el monumento, no se veía la cruz y tampoco entendíamos bien la dimensión del predio. Entramos pensando que se trataba de una antigua hospedería religiosa situada en algún lugar de la sierra. El edificio era enorme, silencioso y bastante diferente de los hoteles en los que solemos alojarnos. Hasta ese momento seguíamos sin comprender que no estábamos simplemente cerca del Valle de los Caídos, estábamos dentro del propio conjunto monumental. Bueno, estamos desayunando en la hospedería Hospedería. Santa Cruz. Ahora vamos a ir a recorrer un poco el monumento, la cruz Y la y basílica la basílica que que está está al lado. abajo. Y después vamos a irnos bastante rápido hasta el Escorial. Nada, contarles que si ustedes se hospedan acá, en la hospedería tienen la posibilidad en este caso fueron 9 euros, ¿no? 9 euros por persona de un desayuno buffet en este espacio que es el comedor. Después hay otro espacio mucho más grande donde van grupos y demás. Pero está súper lindo. Todo de época, ¿no? Esto es todo de época. Pero está súper, súper lindo. El señor de la recepción, cuando llegamos ayer, le preguntamos si las habitaciones eran lindas y dijo, todas las habitaciones son horribles, excepto algunas que son peores. Sí, 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 sí. Pero nos dieron una habitación que era doble superior, ¿no? Dijo, una doble superior. Estaba muy bien, en la Hacía cama muy un cómoda. poco de frío. Sí, un poco de frío, pero te digo que para los días de calor debe ser un paraíso esto. Pero no, pudimos dormir súper bien, el baño estaba correcto, limpito. Sí, El baño muy estaba bien. nuevo, El baño el baño estaba estaba, reformado nuevo hacía poco tiempo, sí. sí. Así que, bueno, nada, para que lo Bueno, tengan en cuenta. seguimos. Bueno, cuando salimos de la hospedería, en una de las puertas te encontrás con esto. Voy a tratar de que no me dé el sol, así lo pueden ver bien. Es impresionante, impresionante.
Bueno, nos vamos a ir a Ah, yo me buscar iba a el subir auto a ahora. esa. Ah, Nos vamos a buscar el auto. A la mañana siguiente desayunamos temprano. Nuestra intención era salir rápidamente hacia el Escorial, pero antes decidimos caminar un poco por el predio. No sabíamos si el monumento ya estaba abierto al público, de hecho, durante toda la primera parte del recorrido no vimos guardias, empleados ni otros visitantes. Recién al salir fue cuando empezamos a comprender dónde habíamos dormido. Delante de nosotros apareció un conjunto de dimensiones difíciles de interpretar desde el suelo, una enorme explanada, una basílica excavada en la montaña y sobre la roca una cruz de 150 metros de altura. El lugar es increíble, además no hay nadie, estamos absolutamente solos. Terrible el lugar, es monumental. Y desde acá, desde esta explanada que se ve toda la zona hacia Madrid. No se ve Madrid, pero se ve Madrid hacia allá. Es hacia ahí. Increíble, la cruz tengo entendido que es una de las más grandes que hay en el mundo. Tiene 150 metros de alto. No sé si la ven a Ana el tamaño de la basílica. La basílica está construida adentro de la montaña. Esta es la entrada. Es muy monumental el lugar. El tamaño de la construcción es de 250 metros de largo. El complejo fue construido entre 1940 y 1958, durante la dictadura de Francisco Franco, rodeado por los pinares de la Sierra de Guadarrama. Creo que estamos solos porque como estábamos alojados en la hospedería, todavía no abrieron al público, así que en cualquier momento seguro que va a empezar a venir gente. Uf. Vamos. El entonces llamado Valle de los Caídos fue promovido por Franco después de la Guerra Civil Española. El decreto para su construcción se dictó en 1940 y las obras se prolongaron durante casi 2 décadas. Su planteamiento original estuvo ligado a la victoria franquista y a la exaltación política y religiosa del nuevo régimen. Con el tiempo también fueron trasladados allí restos de más de 33.000 personas muertas durante la Guerra Civil, procedentes de ambos bandos y en muchos casos sin que sus familias fueran debidamente informadas o pudieran decidir sobre el traslado. Por eso el lugar no es solamente una obra monumental, también es una enorme sepultura colectiva y uno de los grandes espacios de disputa sobre la memoria histórica española. En parte de las obras participaron presos políticos acogidos al sistema franquista de redención de penas por el trabajo, junto con trabajadores libres contratados. La discusión sobre las condiciones de ese trabajo
forma parte central de la historia del monumento. Desde el exterior todavía no se alcanza a comprender lo que hay dentro de la montaña. La basílica se extiende a lo largo de una nave excavada directamente en la roca. Nosotros prácticamente habíamos llegado sin referencias. Nunca habíamos visto imágenes claras del interior y por eso muchos de nuestros comentarios son simplemente reacciones ante la escala del espacio. Es increíble esto. Y todavía no entramos a la basílica. El recorrido produce una sensación difícil de transmitir en video. No es solamente la altura, sino la profundidad, el silencio y la repetición de galerías, esculturas, capillas y elementos religiosos. Está toda construida adentro de la montaña. Impresionante, ¿viste? Cuando abrís la... me estás grabando. Cuando abrís la puerta y bajás, es como que no te esperás esto. No, yo no me lo esperaba. Para nada. Mirá el techo. Dale, perdón. Es uno de los lugares más impresionantes que vi en mi vida, sinceramente. Sí. Mirá el techo, mirá los pedazos de... No sé, es rarísimo. Durante décadas, Francisco Franco estuvo enterrado en el lugar más destacado de la basílica. Sus restos fueron exhumados y trasladados en octubre de 2019. También estuvo allí la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, cuyos restos fueron trasladados en 2023 a petición de su familia. La Ley de Memoria Democrática de 2022 pasó a denominar oficialmente el espacio Valle de Cuelgamuros y estableció que debía convertirse en un lugar destinado a explicar la guerra civil, la dictadura, sus víctimas y las circunstancias en las que se construyó el monumento. Es sobrecogedor el lugar. Nunca me imaginé lo que me iba a encontrar. Sorpresas de viajar. Para algunos sectores, este sigue siendo esencialmente un templo religioso y un lugar de oración por los muertos. Para otros, su arquitectura, su origen y la ausencia histórica de una explicación completa lo convirtieron durante décadas en un símbolo de exaltación de la dictadura. El debate actual gira alrededor de cómo resignificarlo, qué conservar, qué explicar,
qué papel debe seguir teniendo la comunidad benedictina y cómo responder a las familias de las personas cuyos restos continúan en las criptas. Más de 80 años después del comienzo de las obras, el lugar todavía provoca interpretaciones completamente opuestas. Todavía enceguecidos por haber salido al exterior. El lugar es increíble, increíble, muy recomendable, el Valle de los Caídos, aunque ahora tiene otro nombre. ¿Qué te pareció el lugar, Ana? Impresionante. No lo esperábamos, No, ¿no? para nada. Primero que es enorme y segundo, no sé, es muy... No, pero me sorprendió total.